Buenas noches. Vamos a continuar con el curso. Mm, Recordemos, aquí vamos a empezar la teoría de las funciones de Bessel. Entonces, nosotros habíamos platicado, cuando empezaron estas funciones especiales, pues habíamos platicado de Legendre. Y habíamos dicho que surgían cuando nosotros planteamos la ecuación de Helmholtz en coordenadas esféricas, ¿no? Y veíamos y llegamos, si no, a la ecuación de Laplace, porque se puede llegar a la ecuación de Laplace particularmente mediante una transformación. Eh, y veíamos todos los casos, ¿no? Con simetría axial, sin simetría axial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues todo lo que desarrollamos para Legendre, armónicos esféricos, asociados de Legendre, pues todo sirve para simetría esférica, ¿estamos de acuerdo? Es decir, nos salimos de una esfera y se acabó la novelita de amor. ¿Qué otra simetría es muy común en la física? La respuesta le dan los cilindros. Justamente las coordenadas cilíndricas es por eso que son las tres más usuales, ¿no? Cilíndricas, esféricas y cartesianas, ¿no? En cartesianas muchas ecuaciones diferenciales parciales pues son muy simples, muy, muy simples, ¿no? De hecho, podríamos dejarlo de tarea, ¿no? Entonces, tarea número 1, resolver justamente la ecuación de Laplace, este, digamos, en coordenadas cartesianas, tal que, digamos, x igual a 0, no, vamos a ponerlo así, ¿no? Hasta te voy a ayudar con la separación de variables. Digamos que este es un x de x, un y de y un z de z, ¿no? X en 0 es igual a x en a, igual a 0. Y en 0 es igual a y en a, y esto es 0. Y z en 0 es 0, y z en a es, digamos, no sé, alguna L cuadrada, ¿no? Algo así. Entonces intenta resolver, es un buen ejercicio, ¿no? Para que practiques cartesiana, está sumamente simple. Ahora, vamos nosotros a entonces empezar a profundizar en esto, ¿no? ¿Para qué sirven las funciones de Bessel? Las funciones de Bessel surgen cuando ahora nosotros vamos a plantear la solución de la ecuación de Helmholtz en términos de las coronas cilíndricas, ¿no? Entonces vamos a anotarlo, ¿no? Entonces acuérdate de Jan y armónicos esféricos, pues de ahí mismo, ¿no? Armónico esférico, ¿no? Entonces las funciones de Bessel provienen de resolver la ecuación de Helmholtz o de Laplace. Acuérdate que la ecuación de Laplace es un caso muy particular de la ecuación de Helmholtz en coordenadas cilíndricas, ¿no? Usualmente lo vamos a hacer para la de Laplace, que es el caso particular de Helmholtz, porque nos provee porque es más común en la física, sale muchísimo. Esto de Bessel, pues son los capacitores cilíndricos en teórica 3. Entonces, o por ejemplo, si te ponen un conductor cilíndrico, todos los cables que tú tienes son cilindros, ¿no? Se pueden modelar como cilindritos. Entonces, estos cilindritos, pues se pueden modelar en muchas partes de la física y pues sale la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, pues claramente si tú tienes un cilindro, no vayas a querer resolverlo en cartesianas, ¿no? Ese es como pecado capital. Entonces, muy bien. Para el caso particular de Laplace, siendo la ecuación de Laplace, hallemos la solución, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no?
¿Cuál es la ecuación de Laplace? Pues el laplaciano de pi igual a cero, ¿no? Tiene que estar de memoria. ¿Qué pasa si yo le pongo un término fuente? ¿Se vuelve qué ecuación? Pues la de Poisson, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo lo siguiente? ¿Qué ecuación es? Pues la de Helmholtz. Entonces, aguas, tienen que estar de memoria estas tres, ¿no? Tienen que estar de memoria completamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero vamos a tener que expandir este laplaciano en coordenadas cilíndricas, ¿no? Recordemos que el esférico pues era 1 en r cuadrada, la segunda parcial, la parcial con respecto de r cuadrada, la parcial de la función con respecto de r, más 1 en r cuadrada seno de teta por la parcial con respecto de teta de seno de teta por la parcial de la función con respecto de teta, más 1 en r cuadrada seno cuadrado de teta, la segunda parcial de la función con respecto de pi cuadrada, ¿no? Entonces era como el laplaciano en coordenadas esféricas, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en cilíndricas? Bueno, pues este laplaciano, te lo voy a dejar de tarea, ¿no? Investigar. Es justamente, ya transformado, es, acuérdate que las coordenadas cilíndricas son ρ, phi y z, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. El laplaciano es 1 en ρ, la parcial con respecto de ρ, ¿de quién? De ρ, la parcial de ρ con respecto de ρ, más 1 en ρ cuadrada, la segunda parcial de pi de este pi, con respecto de pi cuadrada. O ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar de letra. Sí, vamos a cambiar de letra, si no va a haber pedo, ¿no? Entonces vamos a poner como bar pi, ¿no? Que es pi gariboldeada, ¿no? Entonces, ahora sí, pi cuadrada más la segunda parcial de pi con respecto de z cuadrada, ¿no? Entonces conserva como la parte cartesiana del laplaciano, ¿estás de acuerdo? En la cordana pues tiene sentido, ¿no? El vector básico es el mismo. Todo esto igual a cero, ¿no? Entonces, ya sabemos que toda ecuación diferencial parcial, ¿qué se le tiene que hacer? Pues aplicar una separación de variables, ¿no? Es el caballito de batalla. Entonces, ¿qué proponemos? Que phi sea, ¿de qué forma? Phi de r, perdón, de rho, phi y z, ¿qué forma debe tener? Ponle pausa, ¿no? Tienes que decirlo. Pues en términos de funciones que solo dependan de cada coordenada, ¿no? Vamos a ponerle r de rho, una w que dependa de phi y una z que dependa de z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a sustituir, ¿no? Entonces esto va a ser 1 en rho, la parcial con respecto de rho por la parcial con respecto de rho de rwz. Hasta aparece ya canal de televisión, ¿no? Acá, televisora, la RWZ. Entonces, la segunda parcial con respecto de pi cuadrada, ¿de quién? RWZ, más la segunda parcial con respecto de z cuadrada de RWZ, ¿no? Igual a cero. Se me acabó la cancha, ¿no? Entonces vamos a ponerla aquí. Nota tú que pues solo va a atacar esta parcial a una de estas, ¿no? Las otras van a ser como invisibles. Entonces, pues bueno, la sacamos, ¿no? Esto va a ser WZ. La parcial, con respecto de rho, la parcial con respecto de rho, de la parcial de rho, la parcial de r con respecto de rho, más WZ entre rho cuadrada, la segunda parcial de qué idiota, es RZ, perdón. RZ, la segunda parcial de W con respecto a pi cuadrada, más, pues esta es RW, la segunda parcial de Z con respecto de Z cuadrada, igual a cero, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? No se te debe olvidar. Pues dividimos, ¿no? Dividimos todo entre phi, entre esta, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? 1 entre r rho, la parcial con respecto de rho, la parcial de r con respecto de rho, más 1 en rho cuadrada w, la segunda parcial de w con respecto de pi cuadrada, más 1 en z, la segunda parcial de z con respecto de z cuadrada, igual a cero. Entonces, bueno, aquí ya podemos aplicar nuestra separación de variables, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues luego vemos
que Z no tiene nada, ¿no? Entonces vamos a despejarla. Aquí, por ejemplo, siempre en las esféricas, pues nosotros proponíamos números al cuadrado, cosas así, ¿no? Entonces aquí vamos a despejar 1 en Z cuadrada, perdón, 1 en Z, la segunda parcial de Z con respecto de Z, pues va a ser ¿quién? Entonces, dame un segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esto pues va a ser menos 1 entre R rho. De hecho, estas se vuelven totales, ¿no? Aquí es un gran error. Conforme ya le pasan a ser invisibles, todas estas se vuelven totales, ¿no? Ya se vuelven derivadas totales. Sí, cuando la parcial solo ataque a una variable, ya al aplicar la separación de variables ya se vuelve total, ¿no? Entonces, la derivada con respecto de rho, ¿de quién? De rho, de R de rho, más 1 en rho cuadrada W. Este, segunda derivada de W con respecto, de hecho esto también es menos, ¿no? Con respecto a phi cuadrada, ¿no? Ok, entonces, aquí viene una gran pregunta, ¿no? Y es una cuestión muy importante. Propondremos, ¿cuál será la constante de separación que propondremos? Entonces, a ver, nosotros, por ejemplo, en esféricas proponemos k cuadrada, pero nunca nos preguntamos por qué era k cuadrada. ¿Funcionará igual eso? ¿Funcionará? Entonces, ¿por qué era k cuadrada? ¿Qué implica esta variable de separación? Ah, bueno, implica, acuérdate, que tendríamos la siguiente ecuación diferencial, la segunda derivada de z con respecto de z cuadrada igual a k cuadrada z. Es decir, ¿qué implica esto? Que cuando derivas dos veces la función con respecto de z, te da otra vez la función, pero por una constante positiva. ¿Y esto qué habíamos dicho? Pues era un coseno hiperbólico de z o un seno hiperbólico de z. Ok. ¿Qué otra posibilidad había? Pues que fuera la segunda derivada menos k cuadrada z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la segunda era menos k cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿esta qué implicaba? Pues que había una segunda derivada, derivabas, era la misma función, pero ahora con un menos, ¿no? ¿Y cuáles eran las que si derivadas dos veces te vuelve a aparecer, pero con un signo cambiado? Coseno de z o seno de z. Y por último, ¿qué teníamos? Pues que k fuera cero, ¿no? K cuadrada cero, ¿no? Entonces aquí que teníamos la segunda derivada de z con respecto a z cuadrada igual a quién? A cero. Y de hecho, pues, ¿qué era esto? Z de z era quién? Era una recta, ¿no? A z más b, ¿sí o no? ¿Cuál constante de separación elegir, no? Esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, este, elegir la constante de separación conlleva estudiar la geometría de tu sistema. Las funciones en z, nota, z es una función creciente.
¿Cuáles son los límites de integración en tus coordenadas? Y es por eso que es muy importante estudiar esto. O que tengas al menos una noción, ¿no? Porque luego hay físicos que ni saben qué están haciendo y nada más dicen, pues porque Landsat funcionó. Ah, sí, pues a ver, ¿por qué? Pues porque funciona. No, no, tiene que haber una razón, ¿no? Entonces, a ver, nosotros tenemos nuestras coordenadas, ¿no? Marcamos un punto y entonces este punto es Z, este punto lo proyectamos y justamente la conexión de este punto, ahí que me quedó, voy a ponerla aquí, de este punto, ¿quién es? Rho, este, este, esta distancia, lo voy a poner en azul porque si no, esta distancia es Rho y el ángulo phi es este que hace con el eje X, ¿no? Entonces aquí también voy a poner en azulín a Z. Entonces, nota tú, si nosotros vemos, vamos a ver los límites, ¿no? ¿De dónde a dónde van nuestras variables, ¿no? Z, ¿de dónde a dónde va? Pues de menos infinito a infinito, ¿estás de acuerdo? ¿De dónde a dónde va Rho? Rho va de 0 a infinito. ¿Pi de dónde a dónde va? Pues de 0 a 2pi. Ah, caray. Entonces, ¿pero qué pasa si tú le sigues dando vuelta a pi? Pues se va repitiendo, ¿no? Si tú le va dando vuelta, se repite, es decir, pi es periódico. ¿Este güey es periódico? No, este no debe ser periódico. ¿Este güey debe ser periódico? Si le avanzas, ¿cómo sabes si es periódico? Que si le sigues dando cuerda, vuelve a aparecer o aparece en las mismas posiciones. Entonces, pues entonces está entonces es muy importante que tú sepas reconocer qué pasa. Pues que no son periódicos. Bueno, pero ¿por qué en esférica sí pusimos 2k² o 2? Ah, bueno, de hecho, una eigenvalor era el L por L más 1, ¿no? Y este era el de los polinomios de Dejan, que era la radial, ¿no? Que era justamente la parcial con respecto de R, ¿de quién? Guara, 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 más esto por R igual a 0, ¿no? La radial, pues claramente aquí se ve el eigenvalor, no se ve que sea periódico. Y en teta, pues tampoco se veía una periodicidad, porque en teta, pues nada más teníamos eso, ¿no? Se podía invertir, ¿no? Pero por eso ocurrió un eigenvalor así. Entonces, Z no debe ser periódico. Aquí lo podemos ver, no es periódico. ¿Qué debe pasar en Z? Pues Z no debe ser periódico, eso estamos totalmente de acuerdo. Este caso lo descartamos. Z debe ser 0, debe ser una recta en Z. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuál podría ser el argumento para descartar una recta? Bueno, el argumento podría ser que Z, sí, claramente va desde menos infinito a infinito, ¿estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo, va desde menos infinito a infinito en Z. Cumple eso. Pero, ¿qué pasa? Pues bueno, como que da la solución trivial, ¿no? Si nosotros evaluamos Z en 0, pues esto nos da B igual a 0, ¿no? Y si nosotros evaluamos que también en otro punto nos da 0, pues entonces nos da la solución trivial esta. Esta da una solución trivial muy sencilla, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que Z aquí y Z aquí de 0, pues va a ser, y con esta condición, pues va a ser un 0 totalmente, ¿no? O nada más con un 0, nada más con un 0, nada más con uno de estos, te chinga todo. Entonces, siempre las rectas te van a dar una trivialidad. Las rectas son muy comunes en cartesianas. Aquí son cilíndricas. Entonces, esta debe ser nuestra solución, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, proponemos, ya que hicimos el análisis de tricotomía, pues que la segunda derivada de z con respecto de z sea k² z. Entonces, ¿cuál es su solución? Pues en términos de senos y cosenos hiperbólicos, y vamos a ponerle e a la más menos kz. Si nosotros nos acordamos, esta va a ser una combinación lineal, ¿no? Entonces le podemos poner a, b, a más b, ¿no? Esto es una exponencial. Recordemos, por ejemplo, que el seno hiperbólico de z se escribe como e a la z
más e a la, perdón, menos e a la menos z entre 2. Y el coseno hiperbólico de z, pues es e a la z más e a la menos z entre 2. Entonces, esta solución en términos exponenciales, pues es la que contiene los senos y cosenos hiperbólicos, ¿no? Es como cuando escribimos la solución de justamente, es como cuando escribimos la solución de una parte angular y lo escribimos como e a la i k teta, ¿no? Algo así. O kx, ¿no? Que ponemos ahí una e y esto, ay, pues esto contiene senos y cosenos. Pues sí, por la fórmula de Euler, ¿no? Entonces, nota tú que, bueno, hasta aquí, pues esta es una parte muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que haber discutido justamente la elección tricotómica de las constantes de separación. ¿Qué va a quedar? Bueno, entonces, tarea, hallar la constante de separación de W de pi y hallar, ya con la solución y la constante de separación propuesta, la ecuación radial que surge. Quiero ver si puedes aplicar bien la separación de variables, argumentar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo por hoy. Esto es como el inicio de Bessel. Entonces, quiero, si haces bien la tarea, llegarás a la ecuación característica de Bessel. Y con eso, pues ya podemos empezar la siguiente clase, a empezar la teoría, a digerir todo lo demás. Pero primero necesito que ver, consolidar, que sabes el aplicar la separación de variables bien y pues que me sepas argumentar por qué seleccionas cada variable de separación, que en sí es por los límites. Los límites son los que te dicen. Entonces sería todo por hoy. Cambio y fuera.